Proclamación del Santo Evangelio. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: «No, su nombre será Juan». Ellos le decían: «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Con gran alegría, en este punto central del año calendario celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Hablamos propiamente de uno de los grandes santos de la Iglesia, a tal punto que de muy pocas personas se puede celebrar litúrgicamente no solamente el día de su muerte, en el caso de Juan el Bautista, el día de su martirio, sino también el día de su nacimiento. Esto solo se dice del mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo, y de su Madre Santísima, la Virgen María. Pero ¿quién es Juan el Bautista? ¿Qué significa este profeta que es puente o bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Podríamos sintetizar toda su obra en 3 sencillas palabras. La primera: Juan es un milagro de Dios. Su madre estéril y entrada en años, su padre también anciano, hablamos de Isabel y Zacarías, reciben la noticia del nacimiento de Juan simplemente como un regalo, un milagro de Dios. Donde era imposible humanamente pensarse en la concepción, Dios obra, recordando los grandes nacimientos del Antiguo Testamento. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Isaac, el hijo imposible de Abraham y de Sara. Pero piénsese también en un nacimiento imposible, el mismo Jesucristo, nacer de una mujer que es madre y a la vez se conservaba virgen. Hablamos de que es un milagro de Dios porque nos muestra que es la obra de Dios, antes que la acción de los hombres, la que permite que venga, que entre en el torrente de la vida desde el mismo momento de la concepción en Isabel, este niño que va a ser ciertamente el gran anunciador de Jesucristo. Pero es aquí donde viene una segunda palabra que de alguna manera resalta lo que es el misterio de Juan el Bautista. Es el gran profeta de Jesús, el gran anunciador de aquel que él denomina es la palabra por excelencia. Yo apenas soy una pobre voz, dirá Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, una voz tan pequeña que apenas soy digno de desatarle la correa de las sandalias de sus pies, hablando de Jesucristo. Anuncia, denuncia y renuncia, lo propio de un gran profeta. Anuncia el amor de Dios, anuncia la salvación que le viene al mundo entero en la persona de Jesucristo, anuncia un cambio en la vida radical, anuncia una nueva forma de existir. Pero también, además del anuncio, en el profeta y la denuncia, conviertan su corazón, arrepiéntanse, cambien ese corazón de piedra en un corazón de carne, sean nuevos seres humanos.
denuncia el pecado de su pueblo y le invita al arrepentimiento y a la conversión. Pero igualmente este anuncio del amor de Dios y esta denuncia del pecado del hombre no puede ser auténtica si no está respaldada con la renuncia de Juan el Bautista a los placeres terrenales, a los honores de esta tierra, de alguna manera a las búsquedas materiales propias de la casi universalidad de los hombres. Juan el Bautista es el hombre que renuncia a vivir de alguna forma en la comodidad, en esa zona de confort en la que vivimos hoy los seres humanos y que pareciera la meta última de nuestra existencia. Juan el Bautista vive y se viste con pieles de camellos, habita en cuevas en las afueras de los villorrios donde predica y se alimenta de langostas y miel silvestre. Es el hombre de la austeridad total, es el hombre de la vida simple y pobre, es el hombre desprendido de cualquier realidad, vanidad o bienes de esta tierra. En ese sentido su renuncia es profética y por eso su anuncio del amor de Dios y su denuncia del mal y casos concretos, por ejemplo el adulterio de Herodes y su cuñada Herodías, esposa del hermano de Herodes, Filipo, lo lleva precisamente al martirio. Y es aquí donde establecemos una tercera palabra en la vida del Bautista. La primera reconocemos que es un milagro de Dios, un nacimiento imposible de una mujer estéril y anciana. La segunda reconocemos que es el profeta de Cristo, que anuncia, denuncia y renuncia con su testimonio de vida. Y finalmente es el mártir que derrama su sangre. Recordamos que es decapitado en la fortaleza de Maqueronte por orden de Herodes, quien, incitado sencillamente por la intrigante Salomé y Herodías, piden su cabeza en bandeja de plata y en las mazmorras o sótanos, cárcel subterránea donde se encontraba el profeta, allí es decapitado. Es el hombre que entrega y refrenda con el testimonio supremo de su sangre, de su vida entregada, a ejemplo de Jesús, lo que es el coraje de denunciar el pecado del hombre y anunciar la verdad suprema de Dios. Es el cristiano completo, el verdadero seguidor de Jesús. Con razón el mismo Hijo de Dios afirmará: no ha nacido de vientre de mujer alguna un hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, en el cielo, todos son más grandes que él. Cuando uno es tolerante con la mentira, se hace intolerante con la verdad. ¿Lo entienden o no? Cuando uno es intolerante con la mentira, se hace tolerante. Cuando uno es tolerante con la mentira, se hace intolerante con la verdad. Cuando uno es tolerante con el mal, se hace intolerante con el bien. Dios no abandona. Eso es de un profeta, anunciar el bien de Dios, el amor de Dios, y lo lleva uno a vivir con más paz, con más tranquilidad, y a decir: no me siento abandonado del Señor. Y a decir: Dios mío, ayúdame. Esta niña Jimenita, ella dice: yo he visto en mi vida la mano providente de Dios. He visto la mano providente de Dios que me ha acompañado, que me ha sostenido siempre. ¿De acuerdo? Es mirar eso en una enfermedad, en un problema matrimonial, en una situación dolorosa. Hay esa realidad. Mis hijos, la tercera palabra: primera, denuncia. Negrito, estás obrando mal, estás consiguiendo plática mal. Negrito, no vuelva a la casa a un motel. Negrito, aprende a trabajar en la vida, deja de ser perezoso y buena vida, o coger atajos del camino fácil. Denunciar en la casa, ese es el profeta. Anunciar que Dios nos ama y que nunca nos abandona. Y la tercera palabra, que nos hace verdaderamente profetas, pero esa es dura. ¿Sabe qué hace un profeta? Renunciar. ¿Qué es renunciar? Renunciar al espíritu del mundo. Renunciar, digamos, a todas las seducciones del mundo. Porque nos pueden decir, si somos profetas, el Padre predica, pero no aplica. Y pueden decir del católico, el católico predica, pero no aplica. Eso, muchos protestantes dicen eso. Mi tía era muy católica y vea cómo vivía. Que renunciar al espíritu del mundo. ¿Saben qué es lo que más ha convencido al mundo del Papa Francisco?
Si el Papa Francisco, como el cardenal Bergoglio, no hubiera sido un tipo entregado a la gente, que gustara de los pobres, de una vida sencilla, y de Papa hubiera querido hacer esto, ¿saben qué han dicho la gente? Ah, pantalla, es farandulero. Eso no es real. Pero el mundo y la prensa, ¿saben que hay sectores de la prensa que no quieren la iglesia? Le esculcaron la vida. ¿Y qué les tocó decir? Ah, es verdad. Este hombre vive con sencillez. Este hombre le gusta los pobres y los sirve. Este hombre es humano y trata con amor a las personas. Eso es renunciar al espíritu, digamos, del mundo, el egoísmo, la vanidad, la mundanidad, y lleva a que Francisco sea creíble. Igual, sin ser Francisco, nosotros en la casa, que digan alguna cosa, que la mamá hable, tengan seguridad de esto. Si no renunciamos al espíritu del mundo, ustedes hablan, y un hijo adolescente que tiene las palabras que le bailan en la lengua, sin usted terminar de hablar, le va a contestar: papá, mamá, ¿usted para qué habla tanto si usted esto y esto? Papá, ¿usted qué me dice a mí de que yo trasnocho? Papá, ¿usted le olvidó que usted hasta hace 5 años se mantenía por ahí en la calle y hacía sufrir también a mi mamá? No me venga a decir nada. ¿Es así o no? Renunciar es de alguna manera dar testimonio. Renunciar es que yo denuncio el mal en el otro, pero yo renuncio a hacer el mal. Yo anuncio el bien que Dios puede hacer, pero yo creo en ese bien que Dios puede hacer en mi vida. Solo así seremos profetas. De resto, no seremos profetas. Yo coloco siempre un ejemplo típico. Yo les hablo a ustedes con cariño. Y si va una persona a atenderla, no me friega, estoy cansado, tal cuestión de qué padre. Como habla de bonito y vea cómo nos trata las patadas. ¿Es así o no? Y uno no renunció a sus rabietas, al espíritu del mundo, a la carne. ¿Qué hace? Uno pierde su fuerza como profeta. Pierde su fuerza como profeta. Yo pienso que el renunciar es sobre todo esto, renunciar al egoísmo, renunciar a vivir centrado en uno mismo, uno optar en la vida por querer. Esa es una opción. Mire, uno en la vida puede ser una opción por quererse a sí mismo o por uno querer a la humanidad. Hoy hay mucha gente que es completamente narcisista, ególatra. ¿Vive para quién? Para cuidar su cuerpo, su salud, para cuidar sus necesidades. No, renunciar es renunciar un poco a uno mismo y entregarse a los demás. Y hay tanta alegría en esa entrega, y eso nos da coherencia y nos hace creíbles ante los demás. Bueno, mis hijos, no más mis hijos. Yo le doy gracias a mi Dios que no nos dejó dar tos. Yo le doy gracias a mi Dios. Ahí me perdonan que esté bajito, y le pedimos al Señor que en las casas, en las familias, en los trabajos, en la oficina, en el almacén, en la universidad, donde mucho joven por respetos humanos, porque van a decir que es una persona anticuada, no sé qué, no, denunciemos el mal, el materialismo de la vida, el egoísmo en el que vivimos, el desamor. Anunciemos el amor de Dios, la vida fraterna, la vida en el perdón, la vida en el servicio, y renunciemos a este espíritu del mundo que es como el relativismo, el hedonismo, y renunciemos a encerrarnos en nosotros mismos. Pidamos la intercesión de ese gran profeta Juan el Bautista y digámosle que nos ayude a ser hoy en el siglo XXI profetas con nuestros más cercanos. Amén. La salvación encontrarán y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó.
a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán.
seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo la red desecharé y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás, te seguiré, Señor, hasta el final. Yo la red desecharé. Verdad. ¿Lo entienden o no? Cuando uno es intolerante con la mentira, se hace tolerante. Cuando uno es tolerante con la mentira, se hace intolerante con la verdad. Cuando uno es tolerante con el mal, se hace intolerante con el bien. Dios no abandona. Eso es de un profeta, anunciar el bien de Dios, el amor de Dios, y lo lleva uno a vivir con más paz, con más tranquilidad, y a decir, no me siento abandonado del Señor, y a decir, Dios mío, ayúdame. Esta niña Jimenita, ella dice, yo he visto en mi vida la mano providente de Dios. He visto la mano providente de Dios que me ha acompañado, que me ha sostenido siempre, ¿de acuerdo? Es mirar eso en una enfermedad, en un problema matrimonial, en una situación dolorosa, hay esa realidad. Mis hijos, la tercera palabra, primera, denuncia. Negrito, estás obrando mal, estás consiguiendo plática mal. Negrito, no vuelva a la casa al motel. Negrito, aprendí a trabajar en la vida, deja de ser perezoso y buena vida, o coger atajos del camino fácil. Denunciar en la casa, ese es el profeta. Anunciar que Dios nos ama y que nunca nos abandona. Y la tercera palabra, que nos hace verdaderamente profetas, pero esa es dura. ¿Sabe qué hace un profeta? Renunciar. ¿Qué es renunciar? Renunciar al espíritu del mundo. Renunciar, digamos, a todas las seducciones del mundo. Porque nos pueden decir, si somos profetas, el Padre predica, pero no aplica. Y pueden decir del católico, el católico predica, pero no aplica. Eso, muchos protestantes dicen eso. Mi tía era muy católica y vea cómo vivía. Que renunciar al espíritu del mundo. ¿Saben qué es lo que más ha convencido al mundo del Papa Francisco? Si el Papa Francisco, como el cardenal Bergoglio, no hubiera sido un tipo entregado a la gente, que gustara de los pobres, de una vida sencilla, y de Papa hubiera querido hacer esto, ¿saben qué han dicho la gente? Ah, pantalla, es farandulero. Eso no es real. Pero el mundo y la prensa, ¿saben que hay sectores de la prensa que no quieren la iglesia? Les culcaron la vida. ¿Y qué les tocó decir? Ah, es verdad. Este hombre vive con sencillez. Este hombre le gusta los pobres y los sirve. Este hombre es humano y trata con amor a las personas. Eso es renunciar al espíritu, digamos, del mundo, el egoísmo, la vanidad, la mundanidad. Proclamación del Santo Evangelio. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados.
En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Con gran alegría, en este punto central del año calendario celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Hablamos propiamente de uno de los grandes santos de la Iglesia, a tal punto que de muy pocas personas se puede celebrar litúrgicamente no solamente el día de su muerte, en el caso de Juan el Bautista, el día de su martirio, sino también el día de su nacimiento. Esto solo se dice del mismísimo Hijo de Dios Jesucristo y de su Madre Santísima, la Virgen María. Pero ¿quién es Juan el Bautista? ¿Qué significa este profeta que es puente o bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Podríamos sintetizar toda su obra en 3 sencillas palabras. La primera, Juan es un milagro de Dios. Su madre estéril y entrada en años, su padre también anciano, hablamos de Isabel y Zacarías, reciben la noticia del nacimiento de Juan simplemente como un regalo, un milagro de Dios. Donde era imposible humanamente pensarse en la concepción, Dios obra, recordando los grandes nacimientos del Antiguo Testamento. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Isaac, el hijo imposible de Abraham y de Sara. Pero piénsese también en un nacimiento imposible, el mismo Jesucristo, nacer de una mujer que es madre y a la vez se conservaba virgen. Hablamos de que es un milagro de Dios porque nos muestra que es la obra de Dios, antes que la acción de los hombres, la que permite que venga, que entre en el torrente de la vida desde el mismo momento de la concepción en Isabel, este niño que va a ser ciertamente el gran anunciador de Jesucristo. Pero es aquí donde viene una segunda palabra que de alguna manera resalta lo que es el misterio de Juan el Bautista. Es el gran profeta de Jesús, el gran anunciador de aquel que él denomina es la palabra por excelencia. Yo apenas soy una pobre voz, dirá Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, una voz tan pequeña que apenas soy digno de desatarle la correa de las sandalias de sus pies, hablando de Jesucristo. Anuncia, denuncia y renuncia, lo propio de un gran profeta. Anuncia el amor de Dios, anuncia la salvación que le viene al mundo entero en la persona de Jesucristo. Anuncia un cambio en la vida radical, anuncia una nueva forma de existir. Pero también, además del anuncio, en el profeta y la denuncia. Conviertan su corazón, arrepiéntanse, cambien ese corazón de piedra en un corazón de carne, sean nuevos seres humanos. Denuncia el pecado de su pueblo y le invita al arrepentimiento y a la conversión. Pero igualmente este anuncio del amor de Dios y esta denuncia del pecado del hombre no puede ser auténtica si no está respaldada con la renuncia de Juan el Bautista a los placeres terrenales, a los honores de esta tierra, de alguna manera a las búsquedas materiales propias de la casi universalidad de los hombres. Juan el Bautista es el hombre que renuncia a vivir de alguna forma en la comodidad, en esa zona de confort en la que vivimos hoy los seres humanos y que pareciera la meta última de nuestra existencia. Juan el Bautista vive y se viste con pieles de camellos,
habita en cuevas en las afueras de los villorrios donde predica y se alimenta de langostas y miel silvestre. Es el hombre de la austeridad total. Es el hombre de la vida simple y pobre. Es el hombre desprendido de cualquier realidad, vanidad o bienes de esta tierra. En ese sentido, su renuncia es profética y por eso su anuncio del amor de Dios y su denuncia del mal y casos concretos, por ejemplo, el adulterio de Herodes y su cuñada Herodías, esposa del hermano de Herodes, Filipo, lo lleva precisamente al martirio. Y es aquí donde establecemos una tercera palabra en la vida del Bautista. La primera, reconocemos que es un milagro de Dios el nacimiento imposible de una mujer estéril y anciana. La segunda, reconocemos que es el profeta de Cristo, que anuncia, denuncia y renuncia con su testimonio de vida. Y finalmente es el mártir que derrama su sangre. Recordamos que es decapitado en la fortaleza de Maqueronte por orden de Herodes, quien, incitado sencillamente por la intrigante Salomé y Herodías, piden su cabeza en bandeja de plata, y en las mazmorras o sótanos, cárcel subterránea donde se encontraba el profeta, allí es decapitado. Es el hombre que entrega y refrenda con el testimonio supremo de su sangre, de su vida entregada, a ejemplo de Jesús, lo que es el coraje de denunciar el pecado del hombre y anunciar la verdad suprema de Dios. Es el cristiano completo, el verdadero seguidor de Jesús. Con razón el mismo Hijo de Dios afirmará: no ha nacido de vientre de mujer alguna un hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, en el cielo, todos son más grandes que él. Cuando uno es tolerante con la mentira, se hace intolerante con la verdad y lleva a que Francisco sea creíble. Igual, sin ser Francisco, nosotros en la casa, que digan alguna cosa, que la mamá hable, tengan seguridad de esto: si no renunciamos al espíritu del mundo, ustedes hablan, y un hijo adolescente que tiene las palabras que le bailan en la lengua, sin usted terminar de hablar, le va a contestar: papá, mamá, ¿usted para qué habla tanto si usted esto y esto? Papá, ¿usted qué me dice a mí de que yo trasnocho? Papá, ¿usted le olvidó que usted hasta hace 5 años se mantenía por ahí en la calle y hacía sufrir también a mi mamá? No me venga a decir nada. ¿Es así o no? Renunciar es de alguna manera dar testimonio. Renunciar es que yo denuncio el mal en el otro, pero yo renuncio a hacer el mal. Yo anuncio el bien que Dios puede hacer, pero yo creo en ese bien que Dios puede hacer en mi vida. Solo así seremos profetas. De resto, no seremos profetas. Yo coloco siempre un ejemplo típico. Yo les hablo a ustedes con cariño, y si va una persona a atenderla: no me friegue, estoy cansado, tal cuestión de qué padre. Como habla de bonito y vea cómo nos trata las patadas. ¿Es así o no? Y uno no renunció a sus rabietas, al espíritu del mundo, a la carne. ¿Qué hace? Uno pierde su fuerza como profeta. Pierde su fuerza como profeta. Yo pienso que el renunciar es sobre todo esto: renunciar al egoísmo, renunciar a vivir centrado en uno mismo, uno optar en la vida por querer. Esa es una opción. Mire, uno en la vida puede ser una opción por quererse a sí mismo o por uno querer a la humanidad. Hoy hay mucha gente que es completamente narcisista, ególatra. ¿Vive para quién? Para cuidar su cuerpo, su salud, para cuidar sus necesidades. No, renunciar es renunciar un poco a uno mismo y entregarse a los demás. Y hay tanta alegría en esa entrega, y eso nos da coherencia y nos hace creíbles ante los demás. Bueno, mis hijos, no más mis hijos. Yo le doy gracias a mi Dios que no nos dejó dar tos. Yo le doy gracias a mi Dios. Ahí me perdonan que esté bajito, y le pedimos al Señor que en las casas, en las familias, en los trabajos, en la oficina, en el almacén, en la universidad,